Buenas tardes. Buenas tardes. La Asociación Uniter de Exempleados del BBVA vino organizando una serie de conferencias sobre temas económicos y también sobre temas fundamentalmente de las pensiones, que es lo que nos preocupa de verdad a todos. No tanto por lo que nos pueda tocar, que creo que no será mucho en estos años, pero sí por lo que pueda pasar en el futuro y que de alguna manera nos podía caer algo encima, ¿no? Así tuvimos una serie de conferencias, una de ellas fue Carlos Solchaga, que habló del tema económico, el tema de las pensiones. También estuvo Rafael Morales hablándonos de las pensiones. Nos pusieron los pelos un poco de punta, pero vamos, seguimos aguantando. Hoy el tema de las pensiones es un tema de actualidad rabiosa. El Gobierno ha anunciado una reforma de las pensiones basada en un informe que ha emitido un grupo de expertos sobre reforma de las pensiones. El tema no está todavía redactado, entiendo la disposición de la reforma, pero está siendo estudiado y está siendo discutido, bastante discutido y cuestionado por mucha gente. Hoy traemos el tema ya de total actualidad, que nos preocupa, aunque menos que a las futuras generaciones, porque creo que nos podría afectar menos, pero lo pongo entre comillas y no lo digo con mucha convicción. Y para hablar de esta reforma de las pensiones, contamos con un ponente de lujo, un ponente que ha estado en el centro de todo el planteamiento de la reforma de las pensiones. Manol Lagares es doctor en Ciencias Económicas, con premio extraordinario por la Universidad de Complutense y catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares. En 1977 fue subsecretario del Ministerio de Economía del primer gobierno democrático y trabajó con el vicepresidente don Enrique Fuentes Quintana. Y además fue ponente del programa de saneamiento y reforma que sirvió de base para los pactos de la Moncloa. Esos pactos de la Moncloa que hoy son modelo y donde se trata de mirar todos los partidos políticos en busca de aquel consenso que hoy no se encuentra por ninguna parte. Fue consejero para Asuntos Económicos del presidente del Gobierno con Adolfo Suárez y con Calvo Sotelo. Ha formado parte recientemente del Comité de Expertos de la Reforma de las Pensiones y en la actualidad es presidente de la Comisión de Expertos nombrada por el Gobierno para la reforma del sistema tributario español. Es premio Infanta Cristina de Economía del año 2009 y hoy nos va a hablar desde dentro de los entresijos de una reforma de pensiones que tenemos entre manos. Manolo, cuando tú quieras. Pues muchas gracias. Sí, ahora ya funciona. Aproximarnos un poquito más. Pues muchas gracias. Quiero expresarles antes que nada mi satisfacción personal por estar ante ustedes. Una asociación de jubilados de la que no formo parte porque no he formado parte del Banco de Bilbao Vizcaya, pero que también por mi edad soy jubilado. Estamos hablando entre compañeros y conocemos perfectamente los problemas que tienen los jubilados, aunque quizás nosotros no seamos los que tengamos más problemas en todo el colectivo de jubilados. Es difícil comparecer en este foro para hablar de pensiones después de que me haya precedido don Rafael Morales, con el que he trabajado en alguna ocasión, en algún documento que hemos preparado conjuntamente, precisamente sobre el tema de las pensiones. Y, en todo caso, les voy a intentar hacer un resumen de lo que hemos hecho en esa comisión de pensiones y de cómo veo el sistema de pensiones actualmente y sus perspectivas futuras. La necesidad de una solución para la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas de reparto que tenemos en nuestro país es evidente. Y era evidente antes de que se iniciaran los trabajos de la comisión. Yo les voy a dar solamente unos datos que, de verdad, cuando se analizan con detenimiento, realmente estremecen. En nuestro país, año 2012,
la población con más de 65 años de edad era de 7.667.000 personas, un 16,6% de nuestra población. En el año 2052, las proyecciones demográficas nos dicen que esos 7 millones se transformarán en 14.700.000 personas con más de 65 años, es decir, el 35,4% de la población. Pero, por si fuera poco, la población en edad de trabajar, es decir, la población que está en activo o potencialmente en activo, hoy es de 30.552.000 personas, un 66% de nuestra población, y en el futuro, en ese año 2052, que se toma como referencia de las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, van a ser 20.961.000 personas, solo el 50,4% de nuestra población. A eso hay que sumarle otro problema, bueno, no un problema obviamente para nosotros, pero sí otro problema importante para el sistema. En el año 1900, cuando se inicia en España el camino de los sistemas de protección social, entonces, en ese año 1900, la gente tenía la mala costumbre de morirse 10 años después de la jubilación, como mucho. Es decir, si la jubilación llegaba a los 65, normalmente el colectivo se había agotado totalmente a los 75 años de edad, o casi totalmente, con algunas excepciones solamente. En el año 2012, esa media de supervivencia está ya en 20 años. Y en el año 2040, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, serán 25 años. Es decir, los jubilados duraremos en promedio hasta los 95 años de edad. Eso significa que la cantidad de dinero que hay que aplicar para mantener un sistema de pensiones será extraordinariamente más elevada. Y eso se nota inmediatamente por los déficits en que incurre la seguridad social. La seguridad social, hasta hace bien poco, era un sistema dentro del sistema del sector público, era un subsistema equilibrado, donde los ingresos incluso permitían constituir reservas. Era un sistema no solamente equilibrado, superavitario. Ahora no. En el año 2011 la Seguridad Social tuvo un déficit de 773 millones de pesetas. En el año 12, es decir, este año que acabamos de cerrar, o que hemos cerrado hace unos meses, eran ya 10.000 millones de pesetas, perdón, de euros, estoy diciendo de pesetas, de 10.000 millones de euros el déficit de la Seguridad Social. En el año 2013 van a ser casi 16.000 millones de euros el déficit de la Seguridad Social. Eso significa que estamos creciendo a unas velocidades extraordinarias en materia de déficit. Y si ustedes cifran no solo el déficit, no contemplen el déficit, contemplen también las proyecciones de la población, entonces llegarán rápidamente a la conclusión, que es una conclusión que me preocupa desde el punto de vista de mi profesión, catedrático de Hacienda Pública, de que el sistema de pensiones puede ser, al final, la hidra que acabe agotando todo el sistema de gasto público. Es decir, va a tener tal capacidad de absorción que no sé si va a quedar dinero para atender a la sanidad, a la educación, a la defensa o otros tantos servicios públicos. El crecimiento es realmente exponencial. Los gastos de la seguridad social están creciendo también notablemente y el de las pensiones, pues seguramente cerrarán este año por encima de los 112.000 millones de euros en su conjunto. Bueno, ¿cómo se puede sostener este sistema? Un sistema que ya está en déficit y que se puede decir y se puede pensar que ese déficit podría ser compensado si toda la población potencialmente activa estuviera empleada. Se corregiría algo el problema, pero el problema seguiría existiendo. Es decir, la dinámica de la demografía en España es tal que incluso colocando totalmente a la población que hoy está en paro, podríamos conseguir recursos suficientes a largo plazo, y cuando estoy hablando de largo plazo me estoy refiriendo al horizonte de la proyección, fueran capaces de sostener el sistema de pensiones. El sistema público de pensiones, que como ustedes bien conocen, es un sistema de reparto, no es un sistema de capitalización. A nosotros en la comisión se nos acotó muy bien el campo de nuestro análisis. Se nos dijo que no nos teníamos que preocupar
salvo del problema de la sostenibilidad de las pensiones, que no teníamos que entrar en el análisis de cómo son las cotizaciones sociales en nuestro país o cómo se fijan las pensiones en nuestro país o los colectivos que están dentro del sistema de pensiones contributivas cuando quizás en algunos casos no hayan contribuido lo suficiente a ese sistema contributivo. Se nos dijo solamente, ustedes tienen un sistema, acepten ese sistema como está y piensen en qué factores pueden combinar para hacer sostenible ese sistema a la larga. Como ustedes comprenderán, era una misión amarga, porque dadas las variables demográficas y la situación de déficit y el acotamiento que se nos había hecho de la tarea, solo había un camino, que era el camino de que las pensiones tenían que ir gradualmente reduciéndose. Yo impuse, perdón por atribuirme ese mérito, pero sí impuse una cláusula que en las bromas de los compañeros de la comisión cuando debatíamos llegó a llamarse la cláusula Lagares. Y la cláusula Lagares decía que las pensiones concedidas no podían bajar de la cifra nominal en que se habían concedido. Es decir, que al menos las pensiones, las ya concedidas, no podían bajar. Pero eso no implicaba nada respecto a las del futuro. Y no porque no quisiéramos implicar a las del futuro, sino porque se nos había pedido que hiciéramos un sistema sostenible. Y un sistema sostenible pasaba inevitablemente por una trayectoria descendente de las pensiones. Yo voy a ser muy pesimista a este respecto, ¿eh? No voy a andar con paños calientes en este tema porque me parece que hay que hablar con absoluta claridad y, sobre todo, pensar que esta no era la única solución, que hay que buscar otras soluciones que quizás en estos momentos no se puedan abordar, pero que inevitablemente tienen que abordarse. De eso hablaremos luego. ¿Cuáles eran las variables demográficas y económicas que influyen en la sostenibilidad? Después de un análisis amplio, la Comisión llegó a la conclusión de que, en primer término, influía en la sostenibilidad del sistema la esperanza de vida en un año determinado respecto a la esperanza de vida en otro año determinado, es decir, las variaciones en la esperanza de vida. En segundo lugar, el propio crecimiento de los ingresos de la Seguridad Social. Según como fueran los ingresos de la Seguridad Social, habría más o menos hueco para mantener y sostener las pensiones. En tercer término, del crecimiento del número de pensionistas. Este crecimiento está casi dado, porque si hay algo que se cumple generalmente con rigidez, son las leyes demográficas. Así como las económicas, los economistas no podemos pensar que se cumplen muchas de nuestras predicciones, las demográficas se cumplen casi siempre, porque la población lleva una inercia que es difícil de cambiar en el tiempo. Los que tengan 50 años dentro de 20 son personas que ya han nacido y no van a aumentar su número. Quizás por inmigración podrían entrar algunos, pero realmente los que son los que están y no va a haber otros nuevos. Y, por otra parte, la variable de mortalidad está también muy definida en los países avanzados y, salvo catástrofes impensables y no, obviamente no deseables, pues realmente no hay nada que hacer desde ese punto de vista. El crecimiento del número de pensionistas es un factor clave para determinar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Después hay otro factor importante que normalmente la gente no aprecia, pero que es muy importante, que es el factor de sustitución de las pensiones. Cada año fallece un número determinado de pensionistas y entra en el colectivo otro número determinado de pensionistas nuevos. Claro, las pensiones nuevas son generalmente más caras que las pensiones antiguas y, en consecuencia, ese factor de sustituibilidad o de sustitución de las pensiones está afectando muy negativamente a las posibilidades de sostener el colectivo de las pensiones. Finalmente, hay un factor que obviamente condiciona también la situación de las pensiones y es la situación de superávit o déficit de la Seguridad Social. Y estos son los ingredientes que hay que tomar en cuanto a variables demográficas y económicas para determinar la sostenibilidad de las pensiones, para encontrar un hueco para esa sostenibilidad. Hay un segundo grupo de factores
que también de alguna forma influyen en la determinación de la posibilidad de sostener las pensiones actuales. Y hay dos, unas dependencias y una restricción. Las dependencias son muy simples. El crecimiento de los ingresos de la seguridad social en cada ejercicio dependen, obviamente, del nivel de empleo de la población que cotiza a la seguridad social. Esto es obvio. Por otra parte, depende de las bases y tipos de las cotizaciones sociales. También es obvio. Si las cotizaciones a la seguridad social disminuyen, se reduce su base, pues obviamente los ingresos también se reducen y los tipos de cotización también influyen. Que conste que en este punto la sostenibilidad de las pensiones tiene un enemigo declarado claro. Todos los organismos internacionales recomiendan a nuestro país que reduzca las cotizaciones sociales y que, aumente otros ingresos que puedan servir para sustituirlas. En tanto en cuanto los otros ingresos están por llegar y parece difícil alcanzar muchos más, la posibilidad de reducir todavía aún más los ingresos de la seguridad social bajando las pensiones es un factor que puede ir en contra de la sostenibilidad a largo plazo de las pensiones. Finalmente, depende también la sostenibilidad de las pensiones de que el Estado fuera capaz de, adjuntar otros ingresos de naturaleza tributaria a lo que son los ingresos propios de la seguridad social a través del sistema de cotizaciones sociales. Hay una restricción que a veces se olvida, pero que está presente en cualquier planteamiento de sostenibilidad de las pensiones, y es la restricción, parece obvia, de que en ningún caso la revalorización de las pensiones debería ser mayor que la revalorización o puesta al día de la masa salarial. Parece que si los salarios de los en activo crecen en promedio al año pues un 2%, un 1%, las pensiones no deben crecer más que los salarios en activo. Esto es una restricción que no tiene ningún fundamento salvo el de la lógica de no comparar los que realizan el esfuerzo y aportan a la financiación de las pensiones con los que reciben esa financiación. Planteadas esas dependencias y esas restricciones, la metodología que aplicó la Comisión fue muy simple: mezclar todos esos factores y con la ayuda inestimable del Banco de Bilbao, ustedes estuvieron implicados, a través de algún miembro de la Comisión que fue especialmente activo, me estoy refiriendo a don Rafael Domenech, que estuvo allí presente en las tareas, pues se encontró una combinación lógica de variables que permitieron elaborar una fórmula que aparentemente es muy complicada, pero como yo le decía a don Alejandro Magro, es más bien una fórmula para empatar paletos, como se dice en términos jocosos en la universidad en muchas ocasiones. Realmente la fórmula es muy simple y lo único que dice es lo mismo que he dicho antes. ¿Qué es lo que dice esa fórmula? Pues esa fórmula contiene dos factores. Un factor de equidad intergeneracional que intenta valorar las pensiones de cada año en función de la esperanza de vida y en comparación con la esperanza de vida de otros años, ni más ni menos que aplicar un coeficiente por cociente entre dos esperanzas de vida, y lamentablemente eso implica reducción de la pensión inicial, porque la esperanza de vida en el año T, que se tome como base, es siempre inferior a la esperanza de vida del año T más S, siendo ese un factor positivo, pues es evidente que ese factor va a ser un factor reductor. Ya empezamos mal, ya empezamos reduciendo las pensiones. Segundo, un factor de revalorización anual. El factor de revalorización anual por índice de precios al consumo está desapareciendo en todos los sistemas, no ya de pensiones, sino de retribución del mundo. Es decir, nadie quiere ya actualizar las retribuciones, las pensiones o cualquier otro rendimiento o renta a través de un índice de precios al consumo. Se pretende, por el contrario, porque eso es un factor que genera más inflación. Al aumentar los costes salariales, pues inevitablemente aumenta posteriormente el nivel de precios. Es decir, es algo así como la pescadilla que se muerde la cola o un proceso autogenerado. Partiendo de ese hecho, el factor de revalorización anual se elaboró
con tres componentes fundamentales. Un componente de crecimiento anual de los ingresos ajustados de la Seguridad Social. Se tomaron los ingresos de la Seguridad Social y se ajustaron en función de la variación, con una fórmula complicada, de una esperanza que estaba ponderada por una media móvil larga. Se pensó en 8 o 10 años de media móvil de los factores para que se suavizaran los ciclos de variación de eso. Un componente de estabilidad presupuestaria. El componente de estabilidad presupuestaria era ni más ni menos que el déficit de la Seguridad Social partido por el volumen de gastos de la Seguridad Social, un factor también fácilmente entendible. Un componente de suavización, que era utilizar ese factor que acabo de citar con un componente alfa inferior a 1, con lo cual el factor de suavización era mucho más amplio. El tercer componente tenía que ser el factor de sustitución de pensiones antiguas por pensiones nuevas, que también iba a influir notablemente en la viabilidad del sistema. Combinando todas esas funciones, todas esas variables, se llegó a una fórmula que ya digo que es muy aparatosa, pero que realmente es muy simple y que intentaba que, aplicándose esa fórmula, se pudieran revalorizar las pensiones cada año, no en función del índice de precios al consumo, sino en función de este conjunto de factores que son los que realmente influyen en la sostenibilidad. Por supuesto, los expertos llegamos a la conclusión de que la reforma era absolutamente necesaria, dada la presión demográfica con la que se encontraba el colectivo de pensionistas, que la reforma resultaba oportuna, era el momento en que el déficit estaba creciendo notablemente, que la reforma era transparente, porque se entendía muy bien, incluso esa fórmula aparentemente compleja desde el punto de vista matemático, era una fórmula que permitía que cada pensionista calculara lo que le iba a pasar en el futuro, de acuerdo con esa fórmula. Es decir, incluso los no pensionistas también podían aplicarse la fórmula y, de algún modo, averiguar cuál iba a ser el futuro de la pensión que recibirían en su día. Y, además, la reforma resultaba completa porque se habían combinado todos los factores que decidían la sostenibilidad. Por supuesto, la reforma supuso o suponía un ajuste en el coste de las pensiones, pero ese ajuste venía exigido por la sostenibilidad del sistema. Es decir, era un ajuste real del coste de las pensiones para intentar equilibrar el presupuesto de la seguridad social en ese ámbito. Las consecuencias de la reforma eran evidentes. Se lograría, desde luego, la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero sin lugar a dudas, habría que pensar que las pensiones no iban a mantener su nivel, salvo que ocurrieran milagros, como que se multiplicaran los ingresos estatales, como que las cotizaciones de la Seguridad Social experimentaran un salto impresionante, o que, y esto sería malo para todos nosotros, que una situación catastrófica agotara el colectivo de pensionistas reduciéndolo a un porcentaje, ¿no? Esto sería lamentable. Bueno, eso era en sí lo que el grupo de expertos recomendó. Quiero deciros que ese grupo de expertos se encontró muy respaldado por las autoridades internacionales. El Fondo Monetario Internacional, a los pocos días de haber salido un informe, se lo había analizado antes, obviamente en el telar, el Fondo Monetario ya había estado viendo aquello, y el Fondo Monetario dijo que era un informe absolutamente necesario, y lo mismo dijo la Unión Europea. No así algunas fuerzas políticas dentro del país, como es bien conocido. ¿Cuáles fueron las decisiones del Gobierno que están en el proyecto de ley en trámite parlamentario? En primer lugar, el Gobierno tomó una decisión que fue la de mantener los calendarios que estaban ya establecidos en la ley 27 de 2011, es decir, la ley que se había hecho con el Gobierno anterior, que había establecido, como ustedes saben, al menos 2 calendarios. El calendario de los 67 años al que se llegaba en el año 2027, calendario de ritmo lento,
los miembros de la comisión opinamos que era de ritmo lento, pero como no estaba en nuestro ámbito el entrar en ese análisis, porque se nos había dicho que ahí no entráramos, pues no pudimos decir nada públicamente. Segundo, el cómputo del periodo cotizado a efectos del cálculo de pensión, que como ustedes bien conocen, ha pasado de 15 años a 25 o pasará de 15 años a 25, termina ese proceso de cambio en el año 2022. Podía haberse acelerado ese proceso de cambio algo más, pero se decidió no acelerarlo. Por último, la reducción por jubilación anticipada también tiene una cifra importante para aquellos que tienen menos de 38 años cotizados, y eso ha sido otro factor de la ley del año 2011 que no se ha tocado, que se ha quedado igual. El Gobierno tomó dos decisiones respecto al informe de los expertos. Primero, aceptó el informe de los expertos, le pareció muy bien, pero decidió que el factor de equidad intergeneracional no entrara en vigor hasta el año 2019. Es decir, que nosotros proponíamos entrarlo en vigor en el año 2013 y ellos lo han retrasado hasta el año 2019. Segundo, establecer máximos y mínimos a la revalorización anual de las pensiones. El mínimo se fijó en el 0,25%, es decir, en ningún caso la revalorización anual podrá ser inferior al 0,25% y en ningún caso la revalorización anual podrá ser superior al índice de precios al consumo más un 0,25%. Es decir, que cualquiera que sea el resultado de la fórmula que nosotros hemos propugnado y que se va a aplicar, ese resultado va a estar siempre acotado por el 0,25 abajo y el IPC más 0,25 arriba. ¿Cuáles son las consecuencias previsibles de esas decisiones? Bueno, pues que continuará el déficit de la Seguridad Social y que el sistema va a tener importantes presiones en los próximos años. La segunda es que las cotizaciones sociales son insuficientes. Se mire por donde se mire, tenemos un sistema de financiación de la Seguridad Social que no nos afecta directamente a nosotros, pero sí nos afecta a nosotros porque estamos en un sistema de reparto. El sistema de cotizaciones es un sistema que los hacendistas llamamos de base tarifada. Es decir, no se cotiza por una magnitud real, se cotiza por lo que dice una base de cotización, que no estrictamente equivale a la retribución real de las personas que están cotizando. Ustedes bien conocen, auxiliar administrativo tal cantidad, oficial de primera tal cantidad, ingeniero técnico tal cantidad, ingeniero superior tal cantidad, etcétera. Son bases cotizadas. Eso es un sistema que puede servir abajo, es decir, en la escala más reducida de los salarios, pero que obviamente no alcanza a la escala más elevada de salarios, a los tramos más elevados de la escala de salarios. Pero que además se anquilosa, porque o hay que irlo cambiando cada año sucesivamente o no sigue la natural evolución de los salarios, hacia arriba o hacia abajo, pero no la sigue. Por eso, en otros países se ha cambiado del sistema de bases cotizadas al sistema de imposición sobre nóminas. Es decir, se ha establecido un porcentaje, por supuesto, mucho más reducido que los porcentajes actuales españoles, que son realmente muy elevados, están por encima del 30% entre la cotización de los empleados y la cotización de los empleadores, y en otros países se ha buscado un tipo de gravamen mucho más reducido y se ha establecido un gravamen directo sobre las nóminas muy conexionado con el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Eso se ha hecho en otros países. Aquí no se ha planteado ese problema todavía. La última solución que le queda al sistema de pensiones no es otra que la de que el sistema estatal de ingresos aplique una parte de sus ingresos a la financiación de las pensiones. Obviamente, en las condiciones en que nos encontramos en los momentos actuales desde el punto de vista presupuestario, eso significa reducir otros gastos. Ya sé, ustedes me dirán, y tienen toda la razón, que habría muchos gastos para reducir que son absolutamente improductivos en nuestro país. Que conste de todas formas que ya no van quedando tantos, porque del límite a que llegaron los gastos públicos hace tan solo unos años, que alcanzaron casi el 49% del Producto Interior Bruto, en estos momentos nos encontramos en el 44% del Producto Interior Bruto. Es decir, los gastos públicos han caído más que los ingresos han aumentado. Han caído un 5%, mientras que el aumento de los ingresos ha sido solamente de un 2,5% en esos años. Es decir,
Se puede recortar más el gasto público, sin lugar a dudas. Y todos tenemos en la mente miles de ejemplos en los que se podría ahorrar en materia de gasto público. Pero no piensen ustedes que ese es un campo inagotable. Hay unos límites y esos límites están situados en el entorno del 40% del Producto Interior Bruto, teniendo en cuenta que la mayoría de los países europeos tienen unos niveles de gasto público por encima del 45%. O sea que si aquí, cumpliendo las previsiones de los planes de estabilidad, lo llevan hasta el 40%, realmente se está haciendo un sacrificio importante en materia de gasto público. Y casi no les puedo decir más. Esto es lo que yo les quería comentar respecto a nuestra experiencia en los sistemas de pensiones. Y me queda, antes de terminar, que hacer una referencia a los sistemas de pensiones que a todos nos gustan. Yo he escrito, no en la Comisión de Pensiones, pero sí he escrito anteriormente en algunos sitios que el sistema ideal de pensiones para una situación como la española tiene que ser el sistema de capitalización y nunca el sistema de reparto. Que el sistema de capitalización tiene que contar con apoyos fiscales, que en España los tiene, pero no se utilizan. Y que el sistema de capitalización obliga a plantearse un periodo temporal para pasar de un sistema de reparto a un sistema de pensiones que necesariamente tiene que ser largo. Y como a la vuelta de la esquina, es decir, en el entorno de mitad de siglo, vamos a tener una estructura demográfica como las que les he comentado, pues realmente hay que pensar inevitablemente que deberíamos comenzar ya ese camino hacia un sistema de capitalización en lugar de un sistema de reparto, y me estoy refiriendo a las pensiones públicas, no me estoy refiriendo a las pensiones privadas. Eso se ha hecho en otros países de Europa y está funcionando bien. Cuesta dinero, pero está funcionando bien. No sé si en España en algún momento los gobiernos de la nación se decidirán por abordar una reforma tan profunda como sería cambiar del sistema de del sistema de reparto al sistema de capitalización. Y nada más, someterme a las preguntas que quieran formularme sobre estos temas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por tu interesante charla. Y ahora el momento es de las preguntas y va a ser quizá donde podemos aclarar bastante de nuestras dudas. Yo, pues, para animaros un poco, voy a lanzar la primera pregunta. Muy bien. Está claro que el informe nace con un problema inicial, y es que la limitación que le introduce el Gobierno en el mandato, que haga sostenible el sistema actual, pero que no piense en sistemas alternativos. Sí. Por otra parte, todos los técnicos, empezando por ti primero, creéis que es insostenible un sistema de reparto cuando la perspectiva es con una tasa de apoyo, digamos, tasa la tasa de aplicación, de compensación del número de activos sobre el número de pasivos va a ser próxima a 1, a mitad del siglo que viene, de este siglo. Con lo cual, por mucho que se intente hacer, el sistema puede subsistir si se acepta el deterioro progresivo en la calidad del sistema, entendiendo por deterioro progresivo que la pensión media se va a ir reduciendo en relación con el salario medio que se va a mantener. ¿Por qué? Porque no hay dinero y Sara, tú has dicho que la previsión es que las pensiones vayan reduciéndose a lo largo del tiempo. Cualquier cambio que se produzca de sistema, como lo acabas de decir, en la capitalización implica tiempo, bastante tiempo, eso no se improvisa de la noche a la mañana. Sí. Implica esfuerzo económico por parte de todos y empieza sacrificios por parte de todos. Yo me pregunto, ¿qué sentido tiene hablar en este momento de reformas de un sistema que todos creemos que es inviable, y cuando podríamos empezar ya a imponer las bases de un nuevo sistema que requiere tiempo y esfuerzo? Porque cuanto más tiempo pase y más tarde combatamos el problema, va a ser mucho más difícil, mucho más costoso y mucho más sacrificio. ¿Tiene sentido aplicar esta reforma, hablar de reformas de este sistema de reparto, cuando todos tenemos la conciencia de que este sistema de reparto no funciona? Es decir, ¿estamos perdiendo el tiempo? Pues, si la pregunta es si estamos perdiendo el tiempo, en mi opinión personal, sí. En mi opinión personal, sí. No hay que valorar desde este punto de vista, no quiero decir con esto que el Gobierno esté perdiendo absolutamente el tiempo, algo está haciendo.
y algo está haciendo de una forma positiva en pos de la sostenibilidad del sistema. Quizá quien esté perdiendo el tiempo sea la sociedad española. La timidísima reforma que ha planteado el Gobierno sobre la sostenibilidad de las pensiones ha provocado pues la amenaza de sindicatos, partidos de la oposición, etcétera, porque no sé por qué en este país que llamamos y que es España, resulta que todo el mundo piensa que las fuentes de ingresos son inagotables, siempre que paguen otros, obviamente, y que los gastos tienen que ser los máximos posibles. Todos tenemos derecho a los mejores servicios públicos, a la mejor sanidad, la mejor enseñanza. Lamentablemente la enseñanza no es la mejor. La sanidad sí parece que es bastante buena en comparación con otros países. Las mejores carreteras, los mejores trenes de alta velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y nadie se da cuenta que tenemos una limitación, que somos un país con una dimensión determinada, con un nivel económico razonablemente bueno, pero no el mejor posible, y que tenemos unas limitaciones impuestas por nuestras propias condiciones personales, es decir, la demografía, a la que yo insisto siempre. Bien, eso obliga a replantearse el sistema de pensiones y algún sacrificio en el sistema de pensiones. El sacrificio que nosotros planteábamos, la Comisión planteaba, era que las pensiones concedidas no se volvieran a bajar. Quizás no se podrían revalorizar con el índice de precios al consumo como se han venido revalorizando hasta ahora, pero que no que cayeran. Es decir, le pusimos el límite de que en ningún caso fueran inferiores a las ya concedidas, es decir, a las que estaban vigentes. De tal forma que cuando alguien entraba en el sistema con una pensión de 100, esa pensión no podría bajarse de 100 en ningún caso. Quizás no se pudiera revalorizar, pero no bajarse de 100. Planteado esto así, el Gobierno ha sido más generoso. La pensión entra a 100 y cada año, como mínimo, se va a revalorizar en un 0,25. Como mínimo. Con lo cual, si se cumplen las expectativas de precio de este año, la situación va a ser extraordinariamente generosa, porque parece que el índice de precios al consumo puede ser negativo casi por primera vez en nuestra historia. Bueno, pues pese a un índice de precios negativo, el Gobierno se ha comprometido a poner un 0,25 más en las pensiones. Bueno, ¿qué solución hay a esto? Sin lugar a dudas, la única solución que existe es, si no queremos presionar excesivamente los ingresos públicos, porque eso sería fatal para la actividad económica española, no nos queda más remedio que ir a un sistema de capitalización. Y un sistema de capitalización que no nos puede afectar a ninguno de los que estamos aquí si todos somos jubilados, como me parece que lo somos. Ese sistema de capitalización tiene que entrar para las nuevas generaciones, para la gente que ahora entran en los sistemas de seguridad social. Y no para los que les queda muy poco tiempo para jubilarse, sino hay que tomar una perspectiva suficiente y quizás para la gente de más de 40 años, de menos de 40 años o quizás de menos de 45 años, podría empezar a cotizar por un sistema de capitalización en lugar de un sistema de reparto. Esa sería la mejor solución. Son soluciones que se han adoptado en los países nórdicos y prácticamente en casi todos los países de la Unión hay una tendencia a sustituir sistemas de reparto, que era el viejo estilo de las pensiones en otras épocas, por sistemas de capitalización, aunque sean sistemas públicos de capitalización. No estamos pensando en sistemas privados manejados por gestores privados, estamos pensando en sistemas públicos manejados por gestores públicos. Después hay un tercer factor importante que es los sistemas privados de pensiones. Los sistemas privados de pensiones en España tienen, comentaba antes con don Alejandro, antes de entrar en la sala, que él me preguntaba, ¿y son generosos esos sistemas en España? Les puedo decir que sí, aunque parezca que no. Les puedo decir que sí. El sistema de pensiones admitido en nuestro impuesto sobre la renta tiene cifras de aportación exentas superiores al sistema de pensiones de los Estados Unidos de América. La regla 401K del sistema fiscal americano pone una cifra que aproximadamente viene a ser el 75% de las cifras exentas en España. Y es obvio que Estados Unidos tiene unos niveles de renta y una potencia económica superior a las nuestras. ¿Quién toma hoy un sistema privado de pensiones? Pues yo diría que
salvo algunas empresas que se preocupan de aportar a esos sistemas privados de pensiones, a fondos de pensiones privados, cantidades en nombre de sus empleados, casi nadie hace particularmente pensión. Es decir, casi nadie aporta privadamente a los fondos de pensiones. Con motivo de esa tarea que tengo encomendada de revisión del sistema tributario, he tenido que profundizar en las estadísticas de nuestro impuesto sobre la renta. Es penoso ver las cantidades que se aportan a los sistemas de pensiones, cuando la cifra es generosa y es importante. Y le comentaba además a don Alejandro anteriormente que quienes se acogen a esos sistemas de pensiones, no piensen ustedes que son las personas más necesitadas del sistema de pensiones, son los que tienen más altos niveles de renta, porque el ahorro fiscal es muy considerable, aunque sea un mero diferimiento de la tributación. Los de abajo no piensan en eso, o subestiman las necesidades futuras, o no se dan cuenta de que hay un ahorro considerable también en los sistemas de pensiones. No se utilizan los sistemas de pensiones. O, lamentablemente, cuando las rentas son muy bajas, es que no hay posibilidad de ir a los sistemas de pensiones, que también está ese factor. Pero combinemos todas esas cosas, digamos que la cultura del ahorro en España hasta ahora se ha centrado en la hucha denominada vivienda. Y ahí es donde han ido los ahorros de los españoles. Quizás sea el momento de pensar en que hay que atender a otros tipos de ahorros, no sé si más seguros, pero sí en todo caso más rentables que los ahorros de la vivienda, al menos en la experiencia que tenemos de los últimos años. Hay un hecho importante aquí, un hecho importante que habría que meditar sobre él. Los sistemas privados de pensiones han sido gestionados de una forma, digamos, costosa. Las entidades que han gestionado esos sistemas han aprovechado algunas oportunidades y las comisiones que se han cobrado se han comido una parte sustancial de la rentabilidad. Quizás el mercado no dé para más y como no da para más, el número de gestores sea realmente muy reducido y no funcione bajo principios de libre competencia, de pura competencia. En fin, son temas que los que no voy a entrar porque no tengo tampoco una idea muy clara formada todavía y sobre lo que yo creo que tendremos que meditar en el futuro toda la sociedad española. Y esos son los 3 puntos que a mí me parece que hay que pensar para el futuro del sistema de pensiones. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Un momento, por favor, el micrófono. Funciona bien, sí. Profesor, vamos a ver. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el sistema de capitalización es el ideal y el mejor. Ahora, mi pregunta ¿es posible en la situación actual de crisis establecer un sistema de capitalización que funcione paralelo al sistema de reparto? Solo para colectivos, como ya he dicho, que estén todavía lejanos a la edad de jubilación. Es decir, si empezáramos ahora, a usted, a sus amigos de 60 años y a sus amigos de 58 o de 55 no se le iba a poder aplicar el sistema de capitalización. Pero a sus amigos de 40 o a sus hijos o a sus parientes de 40, 45 o 50 quizás sí. Entonces, lo que pasa es que si no iniciamos la carrera ahora va a ser muy difícil que dentro de 10 años tengamos montado un sistema adecuado de pensiones por el sistema de capitalización. Sí, porque al separar los fondos de uno a otro y tal, con la crisis que tiene el propio sistema, ¿podría soportarlo quizás? No se separan. Se aplica un sistema muy curioso que es de cuentas nocionales. No es que el dinero que usted aporta, usted ya no aporta ni yo tampoco, el dinero que aportan los activos para financiar las pensiones en el sistema de reparto, no se utilicen en el sistema de reparto, pero se apunta en la cuenta del activo que los aporta. Y poco a poco esa cuenta se va transformando en la auténtica pensión que va a recibir. Pero es un proceso largo que exige tiempo. Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Antonio García. Doctor Lagares, una pregunta.
Estaba diciendo que el sistema de capitalización puede ser el que de alguna manera nos libre de las maldades del sistema de reparto construido hasta la fecha. Mi pregunta va en la línea de si han tenido o han contemplado que parte del sistema de capitalización se divida en reparto para estratos bajos y capitalización para otros, porque creo que por ahí podría ser una salida inicial para ir solucionando este problema de aquí, pues, en los años futuros. No suele hacerse así en ningún país del mundo. Es decir, eso de separar los bajos salarios y los altos salarios y a uno darles un trato a otro no, en el sistema público. En un sistema público eso no procede. Todo el mundo tiene derecho, en la proporción que corresponda, a un mismo sistema de pensiones. Lo que sí se hace es la separación por edades, es decir, hay un colectivo que empieza a trabajar ya en el sistema de capitalización y hay otro colectivo que por su edad más avanzada se tiene que quedar en el sistema de reparto inevitablemente. Ese es el juego, ¿no? Y hay un periodo de solapamiento de ambos sistemas. El separar por abajo, hombre, yo no creo que eso fuera la mejor imagen que pudiera dar el Estado en una sociedad sí, pero avanzada. los salarios bajos, los estratos bajos, difícilmente en el régimen de capitalización puedan llegar a una pensión mínima chiquitita. O sea, difícilmente. ¿Pueden pagar una casa? ¿Pueden pagar la adquisición de una vivienda? No lo sabemos. Parece que sí, que muchos sí. Parece que muchos sí. Yo tengo dudas. Digamos que sí, que bastantes. Mire, lo de la vivienda también lo he analizado. No hay español que trabaje que no haya puesto dinero en una vivienda. Me parece una buena decisión, pero ha sido una decisión. Entonces, lo que nos tenemos que empezar a pensar es en otra estructura de la sociedad. Hoy conozco a muchas personas mayores que disfrutan de un piso enorme, adquirido en unos momentos muy buenos, que hoy tienen una valoración en el mercado altísima y que no son capaces A, de pensar en una hipoteca inversa, B, pensar en vender el piso y comprarse otro más pequeño, C, vender el piso y irse a alquiler. Esto se hace normalmente en otros países. En Estados Unidos se hace bastante bien. Y bueno, pues eso podría ser su plan de pensiones, pero yo comprendo, lo entiendo, porque para cualquier persona abandonar su propio hogar e irse a otro es muy duro. Sentimentalmente es siempre muy duro. Y si uno está ligado a esa idea de la familia que tenemos los españoles y los europeos en general, y que no tienen obviamente los americanos, que un día están viviendo en Miami, otro día se van a vivir a Nueva York y al día siguiente se van a San Francisco, en la otra costa, pues realmente el cambiar nuestros hábitos se hace duro en Europa y especialmente en España. Pero si la gente son capaces de ahorrar para la adquisición de una vivienda, pueden también ahorrar para un plan de pensiones. Hemos hecho análisis. Por supuesto, todo ahorro supone un sacrificio. Comprar una vivienda también supone un sacrificio. Si ese sacrificio, en lugar de la vivienda, se utiliza, no digo totalmente, pero en parte al menos, para constituir planes de pensiones, yo creo que podríamos hacer mucho más de lo que hacemos. Lo que pasa es que tenemos una facilidad para lo que mi maestro Castañeda decía en la facultad, subestimar las necesidades futuras. La gente no piensa en las necesidades del futuro, piensa en las necesidades del hoy. Y el futuro, Dios dirá, ¿no? Ya proveerá, ¿no? Este es un poco el planteamiento. Sí. ¿Hasta qué punto? No, acércate un poco más. ¿Hasta qué punto en el estudio que han hecho han contemplado en la pirámide demográfica más de una alternativa? Porque se han atacado con una sola, yo por lo que he entendido, solo ha habido una pirámide que es la que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística o el que sea. ¿Qué pasa si de repente, como pasó en años pasados, hubo un boom que llegaron no sé cuántos extranjeros y dentro de 10 años tenemos otro boom como ese y empieza la gente a cotizar otra vez? ¿Eso está contemplado? Sí. Sí, se ha contemplado las dos cosas. Se han contemplado, incluso se han hecho algunos análisis sumando una inmigración importante al país, no tan fuerte como la de los últimos ejercicios, porque
la construcción ya no parece que vaya a ser capaz de absorber esa masa de personas como lo hizo en otras épocas, y se ha pensado también en la posibilidad de que incluso las tendencias demográficas no sean tan rígidas. Pero, mire usted, no da mucho el cálculo, no da para mucho el cálculo ese, porque la llegada de extranjeros aporta inicialmente unos cotizantes, pero al cabo del tiempo esos cotizantes se vuelven también pensionistas y hay que pagarles pensiones. O sea que cuando usted piensa en un largo plazo, no está pensando en los 4 próximos años, no está pensando en su pensión y en la mía. Pensemos en la pensión de nuestros hijos, que es la que se contemplan en esos horizontes. Las pensiones de la gente que tengan 65 o 67 años en el año 2050. Pues bueno, cuando usted piensa en eso, se da cuenta que los que entren hoy como inmigrantes entran con 25, 30, 35 años, bueno, pues ya sabemos lo que les queda. Y esos van a cobrar pensiones y se las vamos a tener que pagar porque han trabajado aquí y han cotizado aquí. ¿No cree usted que es un gran negocio la inmigración desde el punto de vista de las pensiones? Bien cierto es que es un gran negocio desde otro punto de vista, que no se valora. Los inmigrantes tienen más hijos que los nacionales. Y esos pueden constituir un cierto impulso a la población. Pero mire usted, incluso contando con ese impulso y contando con la inmensa masa de inmigrantes que nos vinieron en años anteriores, 8 o 10 millones, de los cuales ya se han ido una parte, pues incluso contando con eso, ¿no cree usted que sale tanto provecho ni tanto producto de la inmigración? Es necesaria la inmigración, será necesaria la inmigración en el futuro, sobre todo si la inmensa mayoría de la población van a estar, yo no pienso estar en ese momento, pero van a estar por encima de los 67 años. Realmente la capacidad de producción del país va a estar muy limitada en esas condiciones. Entonces yo le digo que la inmigración puede añadir un poquito a mejorar esas previsiones, pero no cree usted que aporta mucho. Y hemos hecho análisis en ese sentido. Por otra parte, tengo que romper una lanza en favor del Instituto Nacional de Estadística. Los análisis que hace el Instituto Nacional de Estadística de Demografía son los más completos que podemos tener en este país, porque ellos utilizan una cosa que no está al alcance de todo el mundo, que se llama censos de población. Y cada 10 años hacen un censo de población, saben perfectamente quiénes están, qué hijos tiene, qué grado de fertilidad tiene cada una de las mujeres que integran el censo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, conocen factores que nosotros no podemos dominar en un análisis privado, ¿no? Y cambiando de tema, ha dicho que para recibir la cotización mínima van a pasar la pensión mínima van a pasar de 15 a 25 años de necesario de cotización. Sí, sí. ¿En qué plazo? O sea, ¿cómo se va a aplicar eso? Pues se está aplicando ya. Se está aplicando ya desde el año 2011 que se aprobó la ley 27, me parece, de 2011, pues la pensión ha ido aumentando poquito a poco la zona de cotizaciones que se toma para calcular la pensión. Y eso va aumentando gradualmente año por año hasta el año 2022, que pasará a ser de 25 años en lugar de 15 años. Eso ya se está aplicando hoy. Igual que se está aplicando hoy el cambio de edad. Ahora ya no se puede uno jubilar con 65 años. Ahora son 65 años y unos meses. De tal forma que cuando lleguemos al año 2027 serán ya 67 años. Ya, Ramón. Bueno, muchísimas gracias por tener la oportunidad de tener un ponente como usted en una reunión como la que tenemos. Muchas gracias. Y yendo un poco más lejos, y sobre todo en esa posibilidad del cambio del sistema capitalización, y usted lo ha citado, obviamente todo está en manos de la rentabilidad de los activos. Luego, digamos, en la otra parte de la fachada, pues tienen que haber gestores y tiene que haber mercados. Sí, sí. Y a esas sombras y amenazas que juegan en contra de nuestro país, y hago aquí una pequeña observación, la palabra mágica sería PIB. Si hay productividad y España volviera a tomar los niveles de crecimiento, dejando aparte el tema de la construcción, sino por capacidad empresarial, industrial, etcétera, etcétera,
exportación incluida, pues volveríamos a una normalidad, a tener más empleo y, lógicamente, un sistema de pensiones pues, más estable. Entonces, la pregunta es muy concreta. ¿Cómo se maneja la Administración o los gestores de la Administración en un mercado que variará, por supuesto, pero en este momento es de tipos de interés a la baja? ¿Cómo lo hacen? Porque si no se invierten bien los activos, no hay rentabilidad y puede ser negativa. O si la fórmula más cómoda es meterlo todo en la misma cesta, que sería las emisiones de deuda pública. Entonces, desde su experiencia, si nos puede hacer algún comentario, sería muy bien recibido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vamos a ver, en España el mercado de la deuda pública es un mercado muy corto. Es curioso porque España estamos aproximándonos al 100% de deuda pública respecto al Producto Interior Bruto y se nos valora de una determinada forma en los mercados internacionales. Y hay otros países, por ejemplo Bélgica, que tiene un porcentaje de deuda pública muy superior al español, casi el 140% de su Producto Interior Bruto en deuda pública, y la valoración de Bélgica es mejor que la nuestra desde el punto de vista de la deuda pública, ¿no? ¿Qué problema tiene la deuda pública en España? Pues yo se lo voy a decir con mucha franqueza. Está en manos de los bancos, no está en manos de los particulares. Y en otros países la deuda pública está en manos de los particulares. Una de dos. O el Estado español, que es muy probable que sea así, no ha sido capaz de dotar a los instrumentos de deuda del atractivo necesario para que la gente compre en deuda pública, o el sistema de comercialización ha sido malo, o los españoles tenemos experiencias muy negativas respecto a la deuda pública. Todos estos factores pueden estar combinados perfectamente. Claro, si un sistema público de capitalización tuviera que establecerse, ¿debería centrarse en la deuda pública? No, en mi opinión no. Debería actuar en el mercado. Y el mercado tiene muchos componentes. No digo que especule con renta variable, pero en renta fija privada hay muchas variaciones, hay muchas posibilidades de colocar activos a un precio razonable y una rentabilidad razonable. Bueno, pues eso se está haciendo en otros países. Yo confío en que los gestores futuros de un sistema así sean capaces de hacer lo que se hace en Noruega, o lo que se hace en Dinamarca, o lo que se hace en Holanda, o lo que se hace en Alemania, en todos esos países, ¿no? A ver si algún día somos capaces de igualarlo desde ese punto de vista. Inteligencia nos falta, ¿eh? O sea, aquí hay la misma inteligencia que puede haber en otros países e incluso más aguzada. Lo que quizás haya que buscar algo menos de ambición en los gestores para que las comisiones no sean tan elevadas que desanimen a la gente de entrar en esos sistemas. Hay una pregunta más. Yo quisiera hacer una pregunta final, si me dejáis. Hace referencia al fondo de reserva. El fondo de reserva es una pieza clave en todo el proceso porque es un fondo de compensación de los momentos malos y momentos buenos que permite garantizar el crecimiento de las pensiones. Pero el Estado no es un buen administrador, ni nunca cumple, no siempre cumple todo lo que dice. De hecho, en artículos que he leído del ponente, dice que el gobierno anterior, por las razones que sean, que no vamos a analizar, dejó de ingresar 14.000 millones de euros en el fondo de reserva. Y según he oído, pero no puedo concretar cuál ha sido la fuente, que en los últimos 20 años el déficit de aportación del Estado o el uso, digamos, indebido, entre comillas, de esos fondos de reserva superan los 250.000 millones de euros. A mí me parece una cifra disparatada, no lo entiendo. ¿Qué puedes contarnos del grado de cumplimiento y hasta qué punto el Estado pues, quizá quién controla el Estado en el momento de ingresar en el fondo de reserva las cantidades que hay que ingresar? Bueno, ahora el Estado está bastante controlado. Quiero decir, bastante controlado en relación a otras épocas. Hoy España está sometida a un control evidente hasta el punto de no se pueden ustedes hacer idea de cómo los organismos internacionales vienen aquí cada 2 días
y vigilan las cifras del Estado, la contabilidad del Estado, la gestión del Estado y todo cuanto se mueve bajo la lupa del Estado, ¿no? Y también de las instituciones privadas, especialmente de la banca. Todos sabemos cómo está ese nivel de control. Hoy las cosas son un poco distintas a antes. Vamos a ver. Primera pregunta, fondo de reserva. El fondo de reserva ha sido el salvavidas de la situación actual. El fondo de reserva empezó a constituirlo un gobierno allá por los años, me parece que 2000, un poco antes, en el 96 o en el 98, en una crisis que hubo del sistema de pensiones, y ese fondo de reserva, que no ha llegado nunca a los 250.000 millones, que hubiéramos querido que hubiera llegado, se ha quedado, me parece que fueron en 70, 80.000 millones de euros los que tuvieron, que era también una cantidad importante, está permitiendo pagar las pagas extraordinarias del colectivo de pensionistas hoy. Es decir, las pagas extraordinarias que ustedes han recibido en julio o en junio, que hemos recibido todos en junio, se ha pagado con cargo a ese fondo de reserva. Y probablemente se va a recibir dentro de unos días otra que también se va a pagar con cargo a ese fondo de reserva. Menos mal que hemos tenido ese fondo de reserva. ¿Por qué yo me he mostrado crítico con que el factor de sostenibilidad se retrase hasta el año 2019? Porque en la propia comisión hubo algún miembro de la comisión que dijo, hombre, ¿para qué vamos a forzar el ritmo de entrada en vigor de esta medida cuando podríamos dejarla hasta el año 2019? Porque el Fondo de la Seguridad Social da suficiente para aguantar hasta el año 2019. Nos opusimos la mayoría y el informe por mayoría salió con el año 2012, aunque hubo un voto discrepante que dijo que al año 2019 sería mejor. El gobierno se ha aferrado a ese voto discrepante y ha dicho el año 2019. Bueno, ya sabemos que se va a comer el Fondo de la Seguridad Social de reserva. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿es bueno un sistema de fondos de reserva? A mí me parece que sí, que un comportamiento cíclico sería una locura. Precisamente por eso, las fórmulas que hemos utilizado en la Comisión de Pensiones eran fórmulas que estaban suavizadas por medias móviles de periodos de 10 y de 12 años, al objeto de evitar que los movimientos fueran muy bruscos, es decir, sino que los movimientos se suavizaran en el ciclo. A mí me parece eso fundamental. Un sistema de reparto tiene que tener una caja de seguridad, y esa caja de seguridad es el fondo de reserva. Si se olvida uno de esa caja de seguridad, realmente podemos crear un desastre en un sistema de reparto. ¿Qué ocurre si mañana, a la hora de pagar una pensión, una paga extraordinaria, los ingresos que tiene en su mano la Seguridad Social no dan suficiente para pagar esa paga? Si no hay un fondo de reserva, pues no sé a dónde vamos a acudir. Vamos a acudir al señor Draghi, a la Comisión Europea, emitimos más deuda. Bueno, estas son soluciones todas tremendas, ¿no? Primero, el fondo de reserva es absolutamente necesario. La segunda parte de su pregunta era... ¿Hasta qué punto los déficits de aportación? Los déficits de aportación. Bueno, los déficits de aportación del sistema de seguridad social... El sistema actual de seguridad social es el producto de una época en la que se pensaba que esto iba a durar siempre y se concedían generosos derechos a colectivos que no habían aportado lo suficiente. Y el régimen general ha estado soportando la entrada de pequeños colectivos que han consumido parte de las reservas que hubiera podido generar ese colectivo sometido al régimen general de la Seguridad Social. El Estado ha tomado una decisión. Hace unos años se llegó al acuerdo de que se iban a separar pensiones contributivas de pensiones no contributivas. Las pensiones contributivas se pagarían con las recaudaciones de la Seguridad Social, sistema de cotizaciones sociales, y las pensiones no contributivas se pagarían directamente por el Estado. Es decir, el Estado aportaría a la Seguridad Social el importe de las pensiones no contributivas. Eso, hasta hace poco, bueno, se ha tomado un tanto a beneficio de inventario. El Estado no ha hecho las cuentas claras de cuánto tenía que aportar al sistema no contributivo de pensiones. Sin embargo, desde el último año, ese cálculo se ha hecho de una forma mucho más afinada. Y yo puedo decirles que hoy el Estado está aportando realmente,
yo diría que no me atrevo a decir el 100% de las pensiones no contributivas, pero quizás el 90 y algo % de las pensiones no contributivas. Y la idea es llegar al 100% de aportación por parte del Estado respecto a las pensiones no contributivas. Es lo que le puedo comentar. Muchas gracias. Pues nada, agradecer en nombre de todos, la conferencia ha sido interesantísima, muy de actualidad, y espero que la cláusula esa famosa Lagares, que es la que más nos afecta directamente, siga en vigor mucho tiempo. Muchas gracias. Yo voy a hacer una promesa ante este foro. Hoy no venía a hablar de impuestos, venía a hablar de pensiones. Pero cuando pueda hablar de impuestos, espero que ustedes tengan la amabilidad de invitarme y tengamos una reunión sobre el tema de los impuestos. Entonces, le tomamos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hombre. Gracias a vosotros. Es un foro amable y cariñoso, ¿no? Eso es importante.